Pues muy buenas tardes, buenos días o buenas noches, depende a qué hora esté viendo este video, un video más con el doctor Gregorio. Doctor, ¿cómo está? Buen día, Miguel. Buen día a todos. Doctor, fíjese que he estado pensando, ya ve que hay niños, hay adolescentes, hay personas ya maduras y personas de la tercera edad con estas palabras: tengo gastritis. Ajá. Y eso es algo que llama la atención porque, pues, hay muchas consecuencias que trae esta enfermedad, me imagino, si no es detectada a tiempo y si no se aclaran las dudas que yo anoté y que se las quiero hacer a usted y que usted en esta pequeña entrevista nos diga qué es. Número uno, ¿qué es la gastritis, médico? Bueno, mira, primero pues me parece un tema bastante interesante porque se abusa del término gastritis. Es muy frecuente que en la consulta y todos los pacientes te llegan, la mayor parte de los pacientes llegan con diagnósticos de gastritis, de colitis, y en realidad esos diagnósticos son difíciles de hacer, como ya lo veremos. Primero, decirte, la gastritis se refiere al estómago. El estómago tiene una capa interna que se llama mucosa, la capa interna del estómago, y esa capa interna cuando se inflama sería gastritis. Por lo tanto, el diagnóstico de una gastritis sería hacer una endoscopía, tomar muestras de esa mucosa gástrica y que sea el patólogo, o sea, el experto en el estudio de tejidos, quien haga el diagnóstico de gastritis. Si tú ves el número de pacientes que se autodiagnostican o que han sido diagnosticadas por médicos de X especialidades, donde te dicen que tienen gastritis, pues ninguno de ellos tiene un diagnóstico endoscópico y mucho menos histopatológico. O sea, que sería lo más necesario, una endoscopia. Es lo más importante, antes de decir tengo gastritis. Sí, porque lamentablemente, médico, hay muchas personas que o van con personas que les dicen tienes gastritis o ellos mismos se automedican, ¿no? O ven en las páginas de las redes sociales, tómate esto para la gastritis y resulta que a lo mejor puede ser otra cosa, ¿no? Sí, mira, es muy importante entender que la gastritis no tiene un conjunto de síntomas, o sea, no tiene un conjunto de molestias que sean típicas de esa enfermedad, sino que pueden confundirse. Puede haber un dolor leve en el estómago, a nivel del estómago, es decir, lo que llamamos epigastrio. Puede haber, sí, náusea, puede haber sensación de vacío en el estómago, aislamiento, puede haber sensación de que llenan muy rápidamente cuando comas. Es decir, no tiene un conjunto de síntomas específicamente para la gastritis. Por eso, antes de hacer un diagnóstico de gastritis, tenemos que buscar otras alternativas. Yo, en el nivel que me muevo en gastroenterología, sobre todo en la mujer, casi el 70-80% de los pacientes que me dicen que tienen gastritis, finalmente les reconozco, o sea, les encuentro un problema vesicular. Entonces, es un mensaje para la población y para el sector médico, ¿verdad?, de que no tan fácilmente hablemos de diagnóstico definitivo de una gastritis. Claro. Sino que tenemos que estar seguros de que no hay otra patología que puede simularnos estos síntomas. Que sea una hipótesis, puede ser una gastritis, te recomiendo que vayas con un especialista para que, ¿verdad? Y no determinar qué es. Tienes que estudiarlo, sí. Así es. La siguiente pregunta, médico, que usted habló ahorita algo de eso, los síntomas de la gastritis. Sí, mucha gente relaciona el dolor con la gastritis, y en las gastritis lo más raro es el dolor. Y cuando hay dolor es un dolor muy leve. Hay un conjunto de síntomas, como te dije, la gente lo refiere como embaramiento, como sensación de que traigo sensación de hambre, como lleno muy rápidamente. Esos síntomas son inespecíficos, es decir, no nos señalan hacia alguna enfermedad. Y ese conjunto de síntomas se llama dispepsia. Entonces, para hablar con cierta cordura, la palabra adecuada sería: tengo síntomas de dispepsia. Y en esa dispepsia puede haber como causa una gastritis. Una gastritis. Médico, ¿cómo, o bueno, se podría confundir esta enfermedad de la gastritis con alguna otra del estómago? Sí, te acabo de mencionar de que, pues, una gastritis, generalmente la gente que me llega a mí con diagnóstico de gastritis tiene patologías de vesícula, de vías biliares,
o más avanzado incluso, problemas de alguna lesión de cáncer, ¿verdad? Entonces, tenemos que hacer un diagnóstico diferencial antes de etiquetar a un paciente con una gastritis, ¿verdad? Entonces, es mejor no estarse automedicando si primero no va con un especialista para que diga qué es lo que tiene. Mi médico, ¿cómo se puede diagnosticar? Bueno, ya dijo que a través de una endoscopía se saca una biopsia y se manda a examinar, ¿no? Y ya, es la forma más adecuada para el diagnóstico, ¿sí? Es la forma más adecuada. Ahora, es muy importante aquí hacer una aclaración. Mira, existen muchos tipos de gastritis. La gastritis puede ser aguda o puede ser de larga duración, lo que llamamos crónica. Y hay gastritis especiales, por ejemplo, hay gastritis que solamente ocupan la parte superior del estómago, la parte de lo que llamamos cuerpo del estómago, cuerpo gástrico, o la parte final del estómago. Entonces hay muchas clasificaciones. Pero lo más importante aquí es de que recordemos que hay un microbio, ¿verdad?, que se llama Helicobacter pylori. Y ese microbio se ingiere en alimentos o en líquidos, ¿sí? Y puede haber sido la ingesta semanas, meses, años, lustros o décadas antes de que el paciente tenga molestias. Y ese microbio en tu estómago te puede simular una gastritis aguda, una úlcera gástrica, ¿sí?, un cáncer gástrico, un linfoma tipo MALT. Entonces, te digo, abusamos del diagnóstico de gastritis. Lo adecuado sería hacer los exámenes menos costosos primero para descartar una enfermedad realmente grave y después, si quieres un diagnóstico especial de que pienses que sea una gastritis, hacer un estudio endoscópico con toma de biopsia y será el patólogo el que establezca el tipo de si hay gastritis o no, y el tipo de gastritis de qué se trata. Bueno, ya usted nos dijo que sí se puede, entonces se puede desencadenar un cáncer, porque mire, hay muchas personas que pues viven automedicándose o siempre se la pasan pues diciendo o les han dicho que es gastritis, sin hacerse un estudio adecuado y resulta que era cáncer. ¿Se puede desencadenar un cáncer? Bueno, hay dos gastritis en este momento que te podría yo decir que la respuesta sí. La gastritis atrófica, donde la inflamación de la capita que hablamos del estómago, de la mucosa del estómago, se atrofia, y la atrofia de mucosa gástrica predispone hacia cáncer gástrico. Y la otra patología, ya te la mencioné también, es la infección por Helicobacter pylori. Algunos pacientes con Helicobacter pylori pueden desarrollar cáncer gástrico o bien un tipo de cáncer que se llama linfoma un linfoma especial que nace en la mucosa del estómago. Mi médico, la gastritis, se hace el estudio, se determina que es una gastritis, que no es por otra patología, sino una gastritis. ¿Qué se puede dar de tratamiento? Tenemos que tener un diagnóstico específico, ya dado por el patólogo. Por ejemplo, si tenemos un paciente que tiene un problema de gastritis porque produce mucho ácido clorhídrico, porque se estresa mucho, porque fuma, porque toma, porque tiene malos hábitos dietéticos. Hay gente que dan una sola comida al día, hay gente que comen pero a deshoras. Pues esas personas, lógicamente, el tratamiento básico va a ser una dieta adecuada, ¿verdad? ¿Sí? Entonces la gastritis, médico, se produce por fumar, bueno, por tomar. Son factores que te agravan, ¿verdad? Entonces, con mucha frecuencia, por ejemplo, en los jóvenes, es con mucha frecuencia que utilizan, alimentos, llamamos de chatarra, y usan ácido pícrico, o sea, salsas, ¿verdad? Salsas de lo más picante que te puedas imaginar. Como te dije, la salsa no es más que un contenido de ácido pícrico que no solamente te causa una quemadura química, sino que causa adicción también. Wow, interesante, ¿sí? Médico. Entonces, interesante. Vamos a suponer que sea ese el caso, pues tenemos que quitar ese tipo de productos de nuestra alimentación, ¿verdad? Que como te digo, no son alimentos, pero la gente pues los considera a veces como parte de una alimentación. Tenemos que eliminar el estrés, que es otro factor, y en caso de que el patólogo te reporte de que tiene una infección por el microbio que te digo, el Helicobacter pylori, pues debemos de valorar si vamos a dar un tratamiento con antibióticos para matar este microbio, ¿sí? Es decir, el diagnóstico va a ser de acuerdo a la causa que le dio origen. Muy bien. Por último, mi médico, muchas gracias. Entonces, la gastritis
Si se detecta, es curable. Y como la mayor parte de las enfermedades, todo a tiempo tiene un buen pronóstico. ¿Ok? Todo a tiempo tiene un buen pronóstico. Muchas gracias, nos vemos el próximo viernes. Gracias, Miguel.